Señor, queremos darte lo mejor de nosotros. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Un cordial saludo para todos ustedes. A nombre de la Iglesia Bautista La Fe, les hacemos llegar a sus hogares nuestro cordial y afectuoso saludo. Luego de haber escuchado esta hermosa interpretación por los músicos de nuestra iglesia, quisiera invitarles a que transitemos una enseñanza que se encuentra en el libro que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 11 al 21.
Cuando examinamos nosotros los diarios en los portales de noticias, en los noticieros también, nosotros conseguimos que suelen darse noticias malas, pero también noticias buenas. El año pasado, por ejemplo, cuando hizo la aparición del virus, del coronavirus, entonces hubo unas noticias en todos los portales de noticias. Es decir, el virus estaba apareciendo como una gran amenaza para la humanidad. Y fue una noticia que inundó todos los titulares de prensa. Todos los diarios titulaban: el virus amenazaba a la humanidad. Una mala noticia para el hombre. Sin embargo, al tiempo después, luego que los científicos y los médicos se abocaran a buscar una solución para esta amenaza, surgió entonces el descubrimiento de una y de varias vacunas. Y los portales de noticias llenaron de esperanza ahora con una buena noticia, con la aparición de la vacuna capaz de neutralizar al coronavirus. De tal manera que el hombre tiene noticias buenas y noticias malas. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, precisamente nos deja ver una noticia mala, pero también dos noticias buenas. ¿Cuál es la noticia mala? La noticia mala que encontramos en el capítulo 2, en los versículos 11 y 12, es que el ser humano, el hombre, estaba excluido. ¿Y de qué estaba excluido el hombre? Los versículos 11 y 12 nos dicen precisamente cuál era, en qué consistía la exclusión a la cual el hombre estaba sometido. Él dice allí en el versículo 11: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, es decir, los no judíos, dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por los así llamados circuncisión. Es decir, los que tenían la circuncisión como señal de Dios, como pacto de Dios, que era el pueblo de Israel. Dios había seleccionado al pueblo de Israel para entrar con él en una relación especial. Eso se lo prometió Dios a Abraham. A Abraham le dijo: haré de ti una nación grande y tendrán mi favor, tendrán mi protección, tendrán mi sustento. Dios le prometió a Abraham que fundaría a Israel y lo llenaría de favores, de amor, de cuidado para Israel. Y de esa relación, Dios hizo un pacto entre Dios e Israel, entre Dios y Abraham, que era el padre de la nación israelí. Y le dijo que habría una señal, y la señal era la circuncisión. Y esa señal debía practicarse en todo hombre, en todo varón israelita, al cumplir los 8 días de nacido. Se le cortaba el prepucio masculino a todo hombre de Israel. Y esa era la señal de un pacto de Dios para con el pueblo de Israel, para cuidarlo, para protegerlo, para bendecirlo y para sustentarlo. Sin embargo, no podemos obviar que esa bendición, ese pacto, iba acompañado de una gran promesa que Dios le había hecho a Abraham. Él le dijo: haré de ti una nación grande, la nación de Israel. Pero también le dijo: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De manera que la bendición de Dios iba a alcanzar a Israel primeramente, pero a largo plazo iba a alcanzar a todas las naciones, a todos los seres humanos. Pero entre tanto que eso ocurría, los israelitas consideraban que esa bendición indicada por el pacto de la circuncisión era exclusivamente para ellos, y miraban con desdén y consideraban que aquellos que no eran parte de la nación israelita entonces eran incircuncisos, y se dirigían a ellos con ese desdén, en forma que ustedes no tienen la circuncisión, nosotros tenemos la circuncisión, como señal en nuestra carne de que de que somos una nación favorecida y privilegiada por Dios. De manera que habíamos sido excluidos de esa señal de la circuncisión, sino también estamos excluidos de recibir la promesa del Mesías, de Cristo. La promesa del Mesías era la más grande promesa que Dios le podía haber hecho a la humanidad. Porque precisamente el apóstol dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo.
porque la promesa era precisamente para el pueblo de Israel. Estábamos sin Cristo, nos iba a alcanzar esa promesa, pero en aquel momento estábamos excluidos completamente de esa promesa. Por lo tanto, estábamos excluidos de la circuncisión, estábamos excluidos de la promesa del Mesías y estábamos excluidos también de los pactos y las promesas que Dios había hecho a Israel. Dios inundó a Israel de promesas, le dijo que lo liberaría de Egipto, le dijo que lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel, le dijo que le levantaría reyes y le levantó a David, le dijo que le levantaría a un poderoso Salvador. Es decir, Dios inundó a Israel de unas grandes promesas y unos pactos que estaban basados en la fidelidad de Dios y no en la infidelidad del israelita ni del judío. De tal manera que estamos excluidos de las bendiciones de Dios. Y fíjense cómo termina el apóstol precisamente esa mala noticia. Él dice, alejados, y dice él, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre sin Dios es un ser desorientado, sin brújula. Es un ser completamente perdido. Es un ser que no tiene un puerto seguro porque no tiene la orientación de Dios. Y por eso hemos visto al hombre a lo largo de toda la historia que si caminando sin Dios, cuando se reveló a Dios, él precisamente comenzó a caminar vagando en su propio mundo, en sus ideas, en sus razones. Y por supuesto no llegó a ninguna parte. Llegó a una gran tragedia, llegó a una gran miseria, llegó a una gran ruina que precisamente lo llevó cuando estuvo caminando lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa realmente es una muy mala noticia. El hombre sin Dios camina directo y derecho a una ruina moral, a un deterioro de relaciones humanas en todo sentido. La mala noticia. Pero hay una buena noticia. El pero más grande y más hermoso que conseguimos en la Biblia. Siempre el pero como una conjunción adversativa, que es una conjunción que hace un quiebre en lo que la persona viene narrando y quiere darle un giro bruscamente. La mala noticia es que el hombre estaba excluido. Pero, dice ahí el versículo 13, pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos en Cristo Jesús. Entonces, ese pero nos rompe la mala noticia, rompe esa exclusión a la cual estábamos sometidos, llenos de tristeza, llenos de frustración, llenos de odio, de mentira, llenos de todo lo malo que hay en el corazón humano y que lo llevaba, por supuesto, en una corriente vertiginosa, en un descalabro permanente moral, ético, espiritual, emocional. Todas las relaciones humanas estaban permeadas por todo lo malo que le ocurrió al hombre, por estar excluido. Y eso estar excluido fue una autoexclusión que el hombre hizo de sí mismo, queriendo caminar lejos de Dios. Pero sin embargo, Dios se acerca a él. Como dice el versículo, la buena noticia, el gran titular es, pero ahora, Cristo Jesús, vosotros los que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. En Jesús, Dios se ha acercado a nosotros. Dios no nos dejó a la deriva, como un barco sin rumbo, sin timón, con las velas rotas. Dios no nos dejó precisamente en un mundo, en una mentalidad totalmente extraviada, perdida. Dios quiso extender hacia nosotros precisamente sus manos cargadas de gracia, sus manos llenas de amor. ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo en la cruz del Calvario. Lo hizo cuando puso a Jesús en la cruz, extendió su milagro de amor para el ser humano que se hallaba extraviado, perdido, excluido del amor de Dios. Pero Dios extendió su mano para abrazarlo en amor en la cruz del Calvario. En la cruz Dios toma la iniciativa. El hombre no quiere saber nada de Dios, pero Dios extiende su amor en la cruz para alcanzar al hombre. Dios tomó la iniciativa y puso a Jesús en la cruz para acercarse a nosotros. Por lo tanto, si antes estábamos excluidos, ahora estamos reconciliados. Porque habíamos sido hechos cercanos, hemos sido hechos cercanos
porque estábamos lejos, pero esa cercanía se debió al acto, al sacrificio supremo de Jesús en la cruz. Y Él se convierte en el medio de paz entre Dios y los hombres. Porque como dice el versículo 14, porque Él, Jesús, es nuestra paz. Pero si hay una paz, si se hace una paz, es porque hay dos partes enemistadas. Y es precisamente lo que había entre Dios y nosotros los seres humanos. Estábamos enemistados de Dios. Nosotros le dimos la espalda a Dios. Nosotros nos rebelamos contra Dios. Nosotros le dijimos a Dios, no queremos caminar contigo. Pero Dios, en su amor, dijo, voy a acercarme al hombre para acercarme a Él, para darle el perdón, para darle salvación. Y se acercó en Jesucristo. Es decir, estábamos hostilmente contra Dios, pero Dios se acercó en amor en la cruz y puso a Jesús como el medio del sacrificio para que las dos partes enemistadas por el pecado del hombre, que habíamos ofendido a Dios, que nos habíamos ofendido a nosotros mismos, que habíamos ofendido a nuestro prójimo, a nuestros semejantes y habíamos ofendido a la naturaleza, entonces esa hostilidad que mostramos a Dios y a todo lo que nos rodea, necesitaba Dios entonces pagar la deuda de ese pecado. Y por eso esa enemistad que había necesitaba que alguien pagara la deuda de esa ofensa que el hombre había hecho. Y por eso Jesús en la cruz se convierte en el pago propicio que Dios mismo pone a favor nuestro para pagar nuestra deuda. Y al pagar Jesús mi deuda y tu deuda, nos reconcilia con Dios. Y por lo tanto, esa enemistad que había, esa hostilidad que había, es subsanada, es cancelada precisamente por el acto de amor de Jesús en la cruz, que pagó el precio que tú y yo debíamos pagar. A partir de ese acto de amor, entonces Dios establece ese puente entre el hombre que antes estaba lejos, pero que ahora somos reconciliados con Dios en Cristo. Por eso Jesús se convierte en nuestra paz, porque trae la paz en una relación hostil que teníamos contra Dios. Ahora tenemos una reconciliación porque Dios nos hace sus amigos a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo lo siguiente: nadie viene al Padre sino a través de mí. De tal manera que tenemos precisamente esa bendición de que Dios nos dice, la hostilidad la convierte Jesús en reconciliación. Y es precisamente luego de que hay una reconciliación entre dos partes, y no hay cosa más hermosa que una reconciliación. Cuando hay entre amigos, entre esposos, entre familiares, entre padres e hijos, una reconciliación, realmente es una gran bendición. Porque al haber una reconciliación, se quedan todas esas cosas que incidieron en la enemistad, precisamente quedan atrás. Dios puso un perdón de todos nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar. Y ahora entonces, en esa nueva relación, Dios nos convierte en hijos de Él y permite un libre acceso a Dios nuestro Padre Celestial. Eso es precisamente lo que dice el versículo 19. Él dice allí, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, ahora tenemos acceso al Padre. Cuando los discípulos de Jesús le dijeron, enséñanos a orar, Él les dijo, oraréis así: Padre nuestro. Es decir, Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Tenemos ese libre acceso. Antes Israel no tenía ese libre acceso. Tenían una relación a través de una entrada de un hombre, el sumo sacerdote, en el lugar santísimo en el templo que había allá en Jerusalén. De manera que era un acceso completamente restringido para una persona. Pero cuando Cristo muere en la cruz, el acceso al Padre es para todos aquellos que quieran acercarse directamente al Señor, directamente al Padre, para bendecir a Dios, para adorarle, para darle gracias por todo el amor de Dios y las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros, pero también para presentarle nuestras necesidades. Por eso Jesús dice, y danos hoy el pan de cada día, en la oración del Padre nuestro.
también podemos llevarle a Dios directamente entrada en su presencia. Y eso es una reconciliación. Es una gran noticia. La noticia mala era que estábamos excluidos. Excluidos de la circuncisión, excluidos de la esperanza de un Mesías, excluidos de pertenecer al pueblo de Dios. Pero en Cristo Dios nos trae y nos reconcilia con Él y nos da la bendición de ser hechos hijos de Dios y tener un acceso a Dios Padre. Una gran noticia que puede ser el titular, el más grande titular que puede haber, la noticia más grande que una persona puede recibir es que Dios le ha dado salvación y vida eterna en Jesucristo. Finalmente, después que somos reconciliados, viene la segunda noticia buena. La primera mala éramos excluidos. La primera buena es que somos reconciliados. Y la segunda buena es que Dios nos ha incluido. ¿En qué nos ha incluido? Nos ha incluido en una familia. Precisamente la familia de una nueva comunidad. Una comunidad del amor. Una comunidad de todos aquellos que amamos a Dios, que nos hemos reconciliado con Él. Todos los que tenemos hemos tomado para nosotros ese llamado de Dios en la cruz de Jesús. Hemos aceptado y Dios nos ha permitido entrar a formar parte de una familia. Porque si tenemos a Dios por Padre, todos los que estamos en esa familia somos hermanos. Precisamente eso es lo que dice el apóstol allí cuando dice lo siguiente. Él dice, así que, en el versículo 19, ya no soy extranjero ni advenedizo. Y dice, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Una gran noticia. Ahora somos incluidos como parte de la gran familia de Dios. Dios es nuestro Padre y en esa familia se dan los valores de Dios, la vida de Dios, inunda los corazones. ¿Cuál es lo que caracteriza a esa familia de Dios? Jesús lo dijo claramente. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros. El amor caracteriza precisamente las relaciones humanas, las relaciones interpersonales en esa nueva comunidad que es la iglesia de Cristo. Precisamente una relación de amor, de respeto, de solidaridad, de misericordia, de gracia, de justicia, porque esos son los valores del reino de Dios. Y esa comunidad impregnada de la presencia de Dios, precisamente dice la Escritura también, allí finalizando el texto, que hay una inclusión en que Dios mismo mora en nuestras vidas. Eso es lo que dice al finalizar el versículo 22. Y dice, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Es decir, nosotros somos tomados como receptáculo, como el vaso en el cual Dios mora, para entonces morar en nosotros y nos otorga el Espíritu Santo. Pero también dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Es decir, nos da el Espíritu Santo, pero también nos da el fundamento de los apóstoles y nos da la palabra de Cristo para morar en nuestros corazones. Nos da una familia, nos da su palabra y nos da su presencia. Realmente son grandes las bendiciones que Dios nos da al darnos dos grandes noticias. Nos reconcilia con Él en la cruz y también nos incluye en su plan eterno de una comunidad y de su presencia y de la palabra de Dios. Dios les bendiga y podamos tener esas dos grandes noticias, abrazarlas y hacerlas nuestras para bendición de nuestra vida y de nuestra familia. Dios les bendiga.